creo que es importante que seamos también conscientes de qué significa la externalización de servicios, qué significa la remunicipalización y más el por qué y en estos momentos concretos. Y esto es lo primero que tenemos que denunciar y ser conscientes en un marco global de la lucha por la remunicipalización de los servicios públicos. También hay que ser conscientes que los partidos del régimen, los partidos del régimen de 78, el Partido Popular y el Partido Socialista, han legislado en estos años de crisis económica para permitir que esta recuperación del sistema capitalista se pudiera dar. Y leyes como nombraba Pablo, desde el artículo 135 y toda su deriva legislativa, la ley de racionalidad y sostenibilidad, la estabilidad presupuestaria, los planes de ajuste, las tasas de reposiciones, las duplicidades de competencias, todas esas normas que han venido en estos años de crisis económica no tenían otro objetivo más que allanar el camino, encauzar legislativamente el camino para que aquellos que construían casas y que especulaban con las viviendas hoy puedan seguir limpiando colegios o gestionando depuradoras o limpiando las calles de nuestras ciudades. Pero es importante ser conscientes de esto también para ver a qué nos estamos enfrentando. Pero también a mí me gusta el halo de esperanza que deja Pablo, y es cierto, es posible remunicipalizar los servicios públicos. A pesar de que han legislado para que esto no pueda ser, lo primero que hay que decir es que sí se puede remunicipalizar los servicios públicos. Y que el gobierno de Zaragoza tiene una apuesta decidida y firme por la remunicipalización de los servicios públicos. Lo tenemos clarísimo porque nosotros cuando entramos a gobernar, ya lo decíamos, entramos no para gestionar el sistema, sino para confrontarlo. Y para confrontar cómo el sistema trata de recuperar sus beneficios a costa de los derechos de la mayoría social. Y una de las ideas y de las apuestas claves es la remunicipalización de los servicios públicos. Y esa es la diferencia entre entrar a gobernar para gestionar el sistema o entrar a gobernar para confrontar y generar otro nuevo sistema político. Nos han legislado, pero también nos han educado para que esto sea así. El debate entre lo público y lo privado es lo eficiente, lo que ahorra, lo que da un mejor servicio, y lo público es derrochador, es un caos, es un debate que también vamos a tener que confrontar y que es importante confrontar. Nosotros lo que estamos planteando es que la remunicipalización de los servicios públicos, ante todo, es un ahorro económico, y eso es más que evidente. Una empresa tiene un objetivo fundamental, y es generar beneficio. Desde lo público no se genera beneficio, y por lo tanto ese beneficio supone un ahorro para el ayuntamiento si se remunicipalizan los servicios públicos. Además que no se debería de pagar el IVA, y además que no tendríamos que seguir asumiendo los constantes engaños y incumplimientos de estas cosas. También defendemos la remunicipalización porque significa mayores derechos para los trabajadores que prestan esos servicios. Porque estas empresas del capitalismo de amiguetes lo son en la gestión de lo público, pero también lo son en la gestión con sus trabajadores y en los derechos de los trabajadores. Auténticas empresas están teniendo actitudes de auténtica represión sindical en muchas de estas contratas. Y muchos de aquí sois miembros de los comités y lo sabéis. Además consideramos que mejora la calidad del servicio. La remunicipalización mejora la calidad del servicio, y que si por algo los servicios públicos externalizados tienen una mala calidad, hay que decirnos porque las empresas nos están engañando. No están cumpliendo con el pliego y con el contrato que tenían con la ciudad y con los vecinos y vecinas que es su ayuntamiento. Lo están incumpliendo, nos están engañando, y eso hace que los servicios sean de peor calidad. No creo que tampoco haya que explicároslo. Como comités y como vecinos sabéis cuáles son las calidades de los servicios externalizados, y hemos tenido noticias y denuncias en este inicio de la legislatura con parques y jardines, con las depuradoras de DRACE, con AUTSA, y todos sabemos lo que significa y de qué forma prestan los servicios a costa de tener los beneficios escandalosos que tienen. Como decía, es posible la remunicipalización, y es también necesario creérsela. Es necesario, como en todas las luchas, creer en la victoria de la remunicipalización. Es importante creer en ella porque, como ha comentado Pablo, existe la posibilidad de remunicipalizar, y sobre todo existe la posibilidad de la subrogación de la plantilla. Nosotros en todo momento nos estamos planteando la remunicipalización con dos requisitos sine qua non. Uno es la caducidad de los contratos y otro es la subrogación de la plantilla. Estamos planteándonos remunicipalizar servicios públicos una vez que caduca el contrato, porque el rescate de una contrata significa un coste económico que sería inasumible para el ayuntamiento, y por otro lado nos estamos planteando con la subrogación de la plantilla, donde los trabajadores y las trabajadoras que están prestando esos servicios
sean los trabajadores y las trabajadoras que continúen prestando sus servicios desde lo público. Y hay que decir que eso también es posible. Pablo ya lo ha explicado. Existe la posibilidad, fundamentalmente, la posibilidad que estamos barajando es sencillamente la del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, porque hace falta voluntad política para eso, pero la voluntad por parte del gobierno existe, por lo tanto ya no hay más debate. El debate es artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, sucesión de empresas, y es posible la subrogación de la plantilla. El debate ahora está, y es el debate que tenemos que trabajar desde el ayuntamiento y desde los sindicatos, es el debate de cómo conseguir mantener la plantilla a lo largo de la prestación del servicio público por parte de los trabajadores que han sido subrogados. Y ahí son las lagunas legales que todavía tenemos que despejar y que tenemos que dar la firmeza necesaria. Pero también decir que en este proceso, como en cualquier otro proceso, en cualquier otra decisión política, el que quiera ver pelos a la calavera, seguro que acaba encontrando pelos a la calavera. El que quiere ver pelos a la calavera lo acaba encontrando. El problema ahí viene fundamentalmente por un problema político. Esa misma gente que le encuentra pelos a la calavera a la subrogación de la plantilla es la gente que nunca le ha encontrado pelos a la calavera a la externalización de los servicios públicos. Y que no le ha importado nunca que nos facturaran papeleras de más, o que nos cobraran despidos y faltas de preaviso, o que estén incumpliendo con la calidad del servicio de los trabajadores. En el fondo, una cuestión de qué modelo de sociedad y de qué modelo de administración pública estás defendiendo. Y los pelos en las calaveras no son más que excusas para ello, y habrá que denunciar a esa gente de por qué no está teniendo pelos en las calaveras, o por qué no ha tenido durante estos últimos años pelos en la calavera a la hora de fiscalización de las contratas de estas grandes empresas. ¿Qué estamos haciendo como gobierno? En primer lugar, denunciar qué significa la externalización de los servicios públicos. Algo que no se había hecho y que se había permitido hacer y deshacer lo que se quisiera por parte de las empresas. Algo que no se ha hecho desde el Ayuntamiento de Zaragoza y desde todos los ayuntamientos de España. No se ha hecho por, en ocasiones, falta de personal, de medios humanos y materiales para fiscalizar las grandes contratas. No se ha hecho también, o no se hace por falta de costumbre, pero también hay que decirlo, y yo creo que ya pasan los meses y es necesario comenzar a decirlo. No se ha hecho porque hay gente dentro del Ayuntamiento de Zaragoza que trabaja para las propias empresas. ¿Qué hay que decirlo? Hay gente que miente y tapa los incumplimientos de las grandes empresas. Hay jefes de servicio, jefes de inspecciones, gerentes de sociedades que tapan y trabajan para las propias empresas. Y esto hay que denunciarlo y hay que atajarlo. Es complicado hacerlo, pero hay que denunciarlo y hay que atajarlo. Y por lo tanto estamos denunciando qué significa la externalización de servicios públicos, para que la gente sea consciente de que la remunicipalización no sabremos muy bien, o no querrán saber muy bien algunos lo que son, pero la externalización de servicios públicos significa lo que está pasando y lo que se está evidenciando que pasaba en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por otro lado, estamos trabajando en los estudios de la remunicipalización y en los informes económicos y jurídicos para esos estudios de la remunicipalización. Como bien sabéis, hay dos servicios que ya nos hemos planteado la remunicipalización, que es el 010 y que son los puntos limpios, dos contratos que ya estaban caducados en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ya tenemos los primeros informes económicos que apuntan a lo que era evidente, y es que supone y puede suponer un ahorro económico la prestación de estos servicios. Sí que hay un problema y a la hora de subrogar la plantilla y a la hora de recuperarlos a los derechos que pudieran tener los trabajadores del propio ayuntamiento, y es que muchas veces los trabajadores y las trabajadoras de estas contratas están cobrando salarios de miseria y convenios de mierda. Y eso es un problema a la hora de equipararlos a convenio municipal, a tablas de salariales municipales, y que eso pueda suponer a su vez un ahorro económico. Ese es un problema que tendremos que afrontar. Y por otro lado están los estudios jurídicos que apuntan, como decía, a la posibilidad de la remunicipalización de los servicios públicos. Informes jurídicos que habrá que bajar al terreno y que describirlos dentro de la realidad que tenemos en el ayuntamiento. Y esto es lo siguiente que tenemos que plantear, y es trabajar con un poco de perspectiva. Es ver qué servicios van a caducar en los próximos 4 años y empezar a ver qué realidad tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre todo de empresas públicas, porque también estamos planteando, como también hubiera explicado Pablo,
hacerlo desde una propia empresa pública. Primero porque no tenemos posibilidad de generar nuevas mientras estemos en el plan de ajuste, y también porque la empresa pública, rigiéndose por el derecho privado, permite muchísimo más margen para que se puedan mantener las plantillas una vez subrogadas. Pero hay que trabajar con estrategia y hay que ver qué servicios caducan en estos 4 años y qué objetos deberían de tener estas empresas públicas para poder acabar absorbiendo y remunicipalizando todos estos servicios. Pero hay un problema que Pablo lo decía muy fácil: no hace falta voluntad política. Sí, es cierto, hace falta voluntad política, pero también hace falta 16 votos. Y ese es el principal problema. Es un problema porque bueno, ya me imagino que si seguís la actualidad municipal sabéis que en algunas cuestiones está siendo difícil encontrarlos, ¿no? Como ha sido en el debate de las tasas municipales, donde nos planteamos como gobierno cobrar más a quien más tiene a los grandes centros comerciales, y estos partidos precisamente del régimen que han permitido todo esto han votado en contra, y por lo tanto la posibilidad de que ante un proceso de remunicipalización de los servicios públicos nos volvamos a quedar solo los 9 concejales y las 9 concejalas de Zaragoza en Común es real. Yo lo digo, es real, que nos volvamos a quedar los 9 solos votando a favor de la remunicipalización, y no me gustaría que volvamos a ser 9 locos pidiendo la remunicipalización. Tendríamos que conseguir que se pueda remunicipalizar los servicios públicos que caducan a lo largo de esta legislatura. Y para eso es importante, y os lo digo siempre cuando me junto con comités de empresas, de contratas, es muy importante elevar la tensión social. Eso es fundamental. Es importante hacer debates como estos, pero es importante que las calles vuelvan a llenarse de gente, que vuelvan a sentir la presión social. Y esto va a ser determinante a la hora de poder remunicipalizarse o no los servicios públicos. Y aquí aprovecho también para hacer un llamamiento a los comités de empresa, a la Federación de Barrios, veo por ahí a Nieves, en general a la sociedad civil, para que nos movilicemos por este tema. Es importante denunciar qué significa la externalización de los servicios públicos, es importante tener voluntad política, es importante tener las leyes a favor, encontrar esos recovecos legales, pero es importante también que la sociedad esté movilizada. Porque si no está movilizada, nos estamos enfrentando a lo que nos estamos enfrentando, que es lo que comentábamos al principio de la intervención, es a la regeneración del sistema capitalista español. Y estamos jugando con beneficios multimillonarios de tiburones y de auténticos de empresas que son del capitalismo de amiguetes. Y eso no se confronta solo con voluntad política, ni se confronta solo con interpretaciones adecuadas de la ley, se confronta también con una sociedad organizada, y eso es fundamental, que lo levantemos en poco espacio de tiempo. Simplemente agradecer la invitación, agradecer a la CGT que esté en este debate, y sobre todo agradeceros a los compañeros de los comités de empresas y de las secciones sindicales, porque la verdad estáis haciendo un trabajo fundamental de denuncia, y tenemos que seguir colaborando desde el Ayuntamiento, desde los comités de empresas y de la sociedad civil, para poder conseguir que la remunicipalización se dé en nuestra Ayuntamiento. Muchas gracias.